Buen día a todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta Semana de la Danza. El día de hoy vamos a tener un conversatorio con Marcela Álvarez Mora de Costa Rica. Muchísimas gracias, maestra Marcela, por estar con nosotros en esta virtualidad, visitando nuestro país, Honduras, de manera virtual. Muchísimas gracias nuevamente. Quiero darle la bienvenida, un abrazo fuerte y esperar que algún día podamos conocernos de manera presencial y pueda visitar nuestro país. También quiero presentarla con todos los honores. Para mí es un verdadero placer saber que tiene 23 años de experiencia en producción y gestión cultural, en historia, en artes, en salud, en investigación y además proyectista y experta en el manejo de logística para eventos socioculturales. Realmente para nosotros como área de danza en el Departamento de Arte es un verdadero placer tenerla con nosotros en esta semana que hemos decidido aportar un poco a nuestra sociedad hondureña, mostrando los beneficios de la danza y obviamente en este caso esa especialidad que tiene usted, esa licenciatura en música con énfasis en educación. Yo sé que la conexión va a estar un poco difícil, pero esperamos que no tener inconvenientes y si no, pues vamos a tratar de solucionarlos. Quiero agradecer también al CAC, a esta unidad de nuestra universidad que ha estado con nosotros presente, a sus integrantes, especialmente a Daniel Medina, que ha estado con nosotros en la parte técnica, en la parte visual. Muchísimas gracias por esta colaboración. Así es que sin más, le doy la bienvenida nuevamente, Marcela. La dejo con todo nuestro público. Muchísimas gracias y aquí encantada, ¿verdad?, de poder compartir con ustedes un poco resolviendo las cuestiones técnicas de internet, sí, porque estoy un poco lejos, ¿verdad?, del centro de la capital. Sí, vivo ahorita, bueno, estoy hoy cerca de Talamanca, la cordillera de Talamanca, y vivo cerca de la milla fronteriza, como a 20 minutos de la frontera con Panamá. Entonces, sí, la calidad de las conexiones y esto es todo un tema, pero bueno, estamos tratando sí, de llegar hasta Honduras. Demasiado encantada, sí, demasiado agradecida de poder saludarlos y poder coincidir en este tiempo muy hermoso. Sí, un tiempo de muchos cambios, ¿verdad? Pero sí, siempre muy agradecidos de poder coincidir, ¿verdad? En tiempo y espacio. La conferencia o la pequeña charla que yo voy a tratar hoy es de la música y el movimiento, ¿verdad? Y quiero abordarlo desde mi experiencia, ¿verdad? Siempre para nosotros, por ejemplo, nosotros bailarines somos muy prácticos, ¿verdad? Y siempre contamos con un marco de 8 cuentas, ¿verdad? Y en esas 8 cuentas metemos todo lo que podemos, es demasiado fantástico. Eso nos permite, ¿verdad?, trabajar con diferentes métricas sin mucha complicación, nos permite trabajar diferentes ritmos, diferentes tipos de músicas, ¿verdad? Entonces, verdaderamente es fabuloso. Desde la música, bueno, sí tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, para trabajar música africana, ahí sí trabajamos polirritmias y esto, a veces métricas con, ¿verdad?, con muchas cosas muy difíciles. Pero desde la danza, ¿verdad? Metemos cuentas, acentos, frases, brazos en pies, ¿verdad? Desplazamientos en el espacio. Y eso nos permite, ¿verdad?, acaparar y dar, digamos, una riqueza al movimiento con un espectro sonoro fantástico. Entonces, sí, traté como de pensar cómo lo abordaba y bueno, me visualicé algunas veces acompañando bailarines, que me encanta, ¿verdad? Porque uno puede, desde mi experiencia, puedo leer, ¿verdad?, en el cuentas, cuando uno tiene un pianista acompañante o un set de percusión que lo acompañe, ¿verdad?, que ellos puedan ir como si fuera un idioma distinto, traducir el movimiento en ritmo. Para nosotros sí, el hecho de poder visualizar este
Bueno, parece que la maestra Marcela tiene problemas de conexión. Vamos a darle unos minutos, maestra Clarisa. Si podemos hacer solamente el audio con la maestra Marcela, sería una opción. Mientras ella se logra conectar, recordarles que continuamos con esta semana de la danza. Ya hoy por la tarde tenemos un taller también de música y movimiento. Por la tarde, a eso de las 3 de la tarde, tenemos también un taller de música afro y de danza afro contemporánea. Y el día de mañana también tenemos conferencia por la mañana. Y tenemos un taller. Ahí está la maestra. ¿Sí? Continúe, maestra. Tiene la palabra, maestra Marcela. Ok, los veo, espero me escuchen. ¿Verdad? A veces era difícil. Maestra Clarisa, si podemos poner solamente el audio. Creo que es lo más Aprender. conveniente. Entonces, bueno, está cortando la señal, ajá, entonces todo, voy a seguir hablando en directo, ¿verdad? Y cualquier Marce, cosa. hola. Apague su cámara. Entonces, desde la experiencia, por ejemplo, ya en la docencia también uno impartiendo clases. Si gusta, apague la cámara. Apago y mi solo cámara, nos quedamos okay. escuchándolo, sí. Porque otra opción sería llamarla y que solamente una llamada. Sí, hágale una llamada y solamente escuchamos la voz. Sí. ¿Nos escucha, maestra? Porque ahí está todavía. ¿Nos escucha, maestra Marcela? Parece que no. No. También escribí el WhatsApp. Le escribí al WhatsApp y tampoco no tiene señal. No, pues sí, no tiene señal. Sí. Bueno, mientras le decía que también tenemos talleres el día viernes. Maestra Clarisa, ¿nos recuerda cuáles son los talleres del viernes? Sí, claro, para el viernes entonces tenemos a la maestra Giselle Méndez, ella es de la Escuela de Ciencias del Deporte y nos va a compartir el entrenamiento físico en los bailarines. Y en la tarde vamos a cerrar con la licenciada Laura Moreno de México y ella nos va a facilitar un taller de danza contemporánea. Entonces, invitados todos, ahorita sé que estamos teniendo dificultades con la señal porque Marcela explicó que estaba en un lugar en Talamanca, allá en Costa Rica. Ella con mucho cariño nos quiso compartir, ¿verdad?, a toda la comunidad universitaria el taller de música y movimiento, pero al parecer se está como complicando la señal. La propuesta que le estamos haciendo a ella es hacerle la llamada nada más y que nosotros podamos escucharla. Pero vamos a intentar volver a contactarla porque se está complicando la señal. Vamos a ver si la logramos localizar. Bueno, sí, parte de esta conferencia tenía pues el propósito de hacer esa relación de la música con nuestro cuerpo, cómo la parte rítmica está tan ligada al bailarín, cómo el bailarín puede hacer ejecuciones sin música, sin embargo, tiene su propio ritmo, es ese ritmo interno que todos poseemos, desde el hecho de caminar. Para caminar tenemos un ritmo, para movernos específicamente todos tenemos un ritmo propio y la música es como un aporte para el bailarín que nos proporciona, ya decía ella al principio de la conferencia, ¿verdad? Las cuentas. Yo les comentaba en el taller de ayer que los músicos cuentan diferente a como contamos los bailarines. Ellos siempre empiezan primero y nosotros después.
Nosotros empezamos hasta las cuentas Entonces, hasta el octavo, aunque la folclórica se empieza hasta el tercer tiempo. Entonces, parece sí, que ya se está conectando la maestra otra vez. Vamos a esperar. Sí tiene problemas, se queda sin conexión y se le escucha. Maestra, ¿nos escucha? no necesariamente musicales, sino personas artes plásticas, y él empieza a observar, ¿verdad?, cómo los bailarines percibimos la música, cómo los actores perciben la música, cómo perciben el ritmo, cómo perciben el espacio, cómo los artistas perciben el espacio, el ritmo, el tiempo, ¿verdad? Las frases. Bueno, seguimos con problemas de conexión. Veremos, ahí está otra vez la maestra. Creo que ella continúa hablando y no se ha dado cuenta que se desconecta. Clary, intente comunicarse nuevamente con ella. Su micrófono, Clary. Resulta que cuando yo le llamo no tiene señal. Entonces, no sé si más bien la estoy saturando porque ella está intentando conectarse y yo estoy intentando llamarla. Justo cuando ella se reconectó, pues estábamos hablando, Clary, de cómo nosotros los bailarines percibimos la música. Y ella estaba precisamente explicando eso, que todos los artistas percibimos la música de manera diferente. Hablaba ella de los teatristas, también los pintores son amantes de la música. Yo escuchaba a un pintor una vez, un pintor hondureño, que él decía que para él los colores eran como música. Entonces todos percibimos el arte de manera diferente, en este caso la música, que es también como la danza inherente al ser humano. No sabemos en qué momento nace la música y en qué momento nace la danza, pero como les explicaba ayer, en la pintura rupestre y en los petroglifos se ve claramente cómo hay expresiones dancísticas y obviamente había música. Es más que claro que había música. Y en el caso, digamos, de uno que quiere crear un proceso creativo, entonces siempre es muy importante, ¿verdad? El artista, específicamente el bailarín, tiene en cuenta el espacio, el tiempo y el cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a proponer o a crear, siempre tenemos ese ritmo interno, lo que decía María Fox, ¿verdad? Que uno nace con ese ritmo, que el ritmo, o sea, uno podría escuchar el sonido por fuera, pero también es descubrir ese ritmo interno, lo que nos está comentando Marcela también, ¿verdad? Porque también uno como bailarín puede proponerle al músico cómo puedo yo proponer una cierta métrica de la propuesta de ellos y de acuerdo a eso, entonces uno también puede crear un propio ritmo. Entonces sí es muy importante, o sea, la música y la danza siempre están ligadas, a veces nos divorciamos, ¿verdad? Pero siempre estamos ligadas porque el músico, el artista, el bailarín, a veces se influencia mucho por la música. Entonces, por eso se quiso proponer este taller de música y movimiento, porque siempre estamos muy relacionados. Ahí está la maestra ya. Maestra, ¿la escuchamos? Hola. Adelante, Sí, Marce. he seguido, estaba hablando, ¿verdad?, la importancia, ¿verdad?, de estos acompañantes
Maestra, parece que volvió a quedarse congelada. Maestra. Bien. ¿Podemos seguir compartiendo, Carmen? Sí, mientras, sí. Bueno, estaba hablando usted, sí, de la rítmica temporal. Está con música, con teatro, con artes visuales, y observar, ¿verdad?, las diferentes formas en que cada quien expresa el ritmo, cada quien expresa la música, cada quien expresa el silencio, las pausas, los descansos. Y y crea, ¿verdad?, esto nuevo que se llama rítmica, y se crea eso nuevo que se llama danza contemporánea, ¿verdad?, que es aquella división, aquel divorcio con la música. Ya no estamos siempre en la frase, ya no estamos siempre en el acento. Empezamos a hacer trabajos de exploración en movimiento, pueden ser silencio, que pueden ser absolutamente en contra de la música, que eso desde la concepción de un músico es, ¿verdad?, porque de repente no tiene como esa estructura muy clara, tiene oído educado, y uno se va a los pies, ¿verdad?, y los pies tratan de seguir eso que el oído va, ¿verdad?, que el oído va gestionando, que, ¿verdad?, esas señales que envía al cerebro. Y tratamos, ¿verdad?, de ir escuchando, y nos entrenamos para poder escuchar esas frases musicales, ¿verdad?, distintas, porque es como una contraposición, ¿verdad?, el movimiento con... Entonces se va creando algo diferente. Está la música que va con un vaivén, un pulso, una frase, y va esa danza que va haciendo algo totalmente diferente. Nuevas propuestas, se generan, ¿verdad?, nuevas intervenciones de espacios, nuevos coreógrafos, diferentes formas de comunicar ideas, temas, ¿verdad? Hacer denuncia social también, o sea, para los bailarines, ¿verdad? Y principalmente los bailarines contemporáneos, a veces el hecho de tener el conocimiento, de poder trabajar, quiero hacer este trabajo coreográfico, ¿verdad?, de la composición coreográfica, y hacer una propuesta totalmente diferente, ¿verdad?, a la música. Bueno, siguiendo un poco lo que ella está hablando, ¿verdad?, de la musicalidad en el cuerpo. Y ella está, bueno, me imagino que ella más adelante va a mencionar a este músico suizo, Jacques Dalcroze, que él es... la fantasía. Ahí está. ¿Verdad? Los bailarines contemporáneos bailarín tiene unas características y unas cualidades creo que maestra nos escucha. Creo que no se fue la señal. Nos hablaba maestra de Dalcroze.
Ajá, sí, bueno, entonces él desarrolla un sistema de movimientos corporales acoplados con toda esta la duración del sonido, ¿verdad? Y bueno, para los bailarines ha sido muy provechoso y yo he visto que también, obviamente, digamos que los músicos utilizan este método de Dalcroze. He recibido clases también con Marcela y allá en Costa Rica sobre la rítmica, porque eso es lo que ella nos está como compartiendo, ¿verdad? De qué manera la música y el movimiento se fusionan. Entonces, digamos que este sistema fue bastante provechoso para todos los artistas, para los músicos y bailarines, y también para uno que fundamenta la danza, ¿verdad? Entonces, este método es muy, muy utilizado y siempre uno acompaña el movimiento con el ritmo. Posiblemente hoy con Marcela hagamos estos ejercicios, ojalá que no tengamos problema, porque son ejercicios con todo lo que ellos proponen de la métrica, ¿verdad? A ver si... Ahí está la maestra. Maestra, ¿le escuchamos? Maestra Marcela. Sigue con problemas. Sí. Bueno, y destacamos que, bueno, esos movimientos de los que usted habla, esa metodología de Dalcroze, también la utilizó Orff, Goldie, Williams. Entonces, todos ellos tenían como meta esto de la rítmica en la educación, cómo ayuda a la rítmica. Claro. Yo recuerdo cuando era niña, bueno, uno cuando tiene esa inclinación, ¿no?, de aprendizaje kinésico, yo casi cantaba cuando estudiaba para poder aprenderme los textos, porque antes uno se aprendía todo de memoria, ¿no? Entonces, esa rítmica que uno aprende incluso hasta para leer, es una coordinación de capacidades que es esa rítmica interna y que además nos ayudan a desarrollar nuestras competencias básicas. Y en nuestra universidad sería fabuloso que las optativas, no solo serían optativas, sino que dentro del pensum de las carreras, las clases artísticas pudiesen aportar desde estos puntos de vista para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, que creo que eso es, al final de cuentas, lo que realmente se valora de estas temáticas, que nosotros podamos aportar desde nuestros espacios, permítanme, desde nuestras capacidades a la sociedad en general y obviamente a nuestros estudiantes. Así es. Quiero compartir con ustedes un pequeño como pensamiento que dice así: el cuerpo no es solamente un vehículo, constituye el principal modo de percepción y expresión del hombre. La expresión corporal permite proyectar la esencia creadora del cuerpo. ¿Y por qué escogí este elemento del lenguaje, verdad, del movimiento? Porque siempre nuestro cuerpo, nuestra danza siempre es un lenguaje de comunicación. Y estamos muy relacionados con todo esto de la musicalidad corporal. Uy. Así es. Bueno, especialmente para nosotros como bailarines, esa capacidad de poder adecuar la música a nuestro ritmo corporal es la que se desarrolla en nuestro cerebro, ¿verdad? Ya lo hablábamos también en la otra conferencia. Creo que yo también tengo algunos problemas. Voy a ver si me logro conectar del otro dispositivo. Parece que ya está la maestra Marcela. ¿La escuchamos, maestra? Adelante, Marce. Escuchan, sí. Bueno, no sé en cuál parte quedé, se cayó internet, pero me parece, bueno, ubicando, sí, no sé el parte quedó, pero bueno, me parece muy importante, ¿verdad? He tratado como de escuchar un poco porque se corta la señal. Esa parte histórica, ¿verdad? Que para nosotros es muy importante, ¿verdad? Y que vamos a trabajar la clase en la tarde del Dalcroze,
que estamos hablando como 1865, ¿verdad? Donde se empieza a generar, ¿verdad? Aquel movimiento de artistas a crear diferentes lenguajes, a crear diferentes texturas, etcétera. Y bueno, los bailarines dicen, no, nos cansamos de las puntas, nos cansamos de los corsés y vamos a hacer algo diferente. Entonces ya sale Isadora Duncan y dice, me cansé, y sale con sus batitas que parece que está en pijama, ¿verdad? Súper cómodas, y empiezan a hacer su movimiento, ¿verdad? Danza contemporánea, que para mí es como danza del no música, ¿verdad? Porque ellos empiezan a danzar y a crear conforme a la naturaleza les permite, el viento, y a utilizar elementos y diferentes otras cosas, no necesariamente el sonido, sino ya otras cosas, otras herramientas. Entonces, y empezamos a crear desde la composición, ¿verdad? A tratar de contar nuestras historias, que ya no son historias fantásticas, ¿verdad? Como las que se hablan de princesas y príncipes en el ballet, sino ya como cosas reales, de denuncia social, de temas ya diferentes, ¿verdad? Siento también que ya la parte social, la parte de la sociología, la parte de la antropología, todas estas ciencias sociales intervenir dentro del conocimiento de los bailarines, y empezamos a hablar de eso que no se puede, obras en escena, cosas, ¿verdad? Una pina, por ejemplo, con obras de 2 horas y media, que la gente se levantaba y sentía que era una falta de respeto porque era demasiado largo, o porque no comprendían el discurso, porque de repente el discurso no era tan claro, con sonidos, ¿verdad?, que no eran tonales, sino como sonidos estridentes de las cosas que iban pasando. Una segunda que entonces eso, o sea, nosotros tratando de crear, ¿verdad?, desde una forma distinta, ubicando las artes en un espacio y tiempo, ubicándonos también, contando diferentes cosas, ¿verdad?, haciendo historia. Bueno, se volvió a ir la señal. Está muy interesante lo que ella nos está compartiendo, ¿verdad? Esa época de rompimiento de la danza clásica y esa forma de expresarse que el bailarín quería de otra manera, ¿verdad? Entonces, ella nos compartía esa propuesta de Isadora Duncan, ese alejamiento de la música y empezar a explorar con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, sin influencias, con un movimiento más libre. Y aquí pues yo podría compartir que el ritmo, digamos que es la base de todo ese fenómeno vital que nosotros tenemos, ¿verdad? Interno. Y digamos de que cuando uno tiene y siente desde adentro el movimiento es más orgánico, es más enriquecedor. Entonces, son propuestas que, digamos, en su época, en su momento, fueron incomprendidas. Y ella también comentaba a la bailarina Pina Bausch, ¿verdad?, que todas sus obras de teatro, danza, eran también incomprendidas y a veces todas sus obras eran como solamente guturales, con sonidos, que el público no estaba acostumbrado a ver ese tipo de trabajos, ¿verdad? Sino que veían la estética, la belleza de una bailarina clásica con su vestuario. Sin embargo, Pina Bausch estaba proponiendo otras cosas y también estaba hablando de una realidad social, ¿verdad? Porque sus temáticas eran prácticamente sociales. Vamos a ver si Marce nos puede enriquecer.
escuchan? Sí. Su perspectiva. Sí, ahora sí, Marce. ¿Me escuchas, Clary? Sí. Sí. Carmen, ¿me escuchan? Sí, ya se escucha. Sí. La escuchamos, maestra. Puede continuar. Parece que volvió a quedarse. Bueno, sí, escuchando lo que estaba hablando maestra Clarisa, esa necesidad que tenía la bailarina Pina era como poder expresarse, respondía a esas necesidades que tenía ella, respondía a estímulos incluso de lo que ella escuchaba, de lo que sentía a través de las sensaciones, de los sonidos, no solamente de música en específico, sino de todos los sonidos. Ella no solo expresaba sus emociones, sus sentimientos, eran más sus pensamientos de corporeidad, esa existencia humana que ella quería representar a través, en este caso, a través de la danza, ¿no? Y de cómo esa escucha de todos los sonidos, le provocaba a ella esa sensación de expresión. Vamos a ver, maestra, parece que ya se conectó, no. Bueno, y esa sensación de corporizar, de corporizar la música, ¿verdad? Y los sonidos, creo que tiene que ver con las capacidades de interpretación que desarrollan los bailarines en este caso. Y que lastimosamente nuestros estudiantes o nuestra población no ha podido captar. Es como cuando escuchamos un ruido muy fuerte y la gente se asusta. ¿Qué reacciones tenemos ante los sonidos? Ante la música misma, cómo podemos nosotros interpretar a través de nuestro cuerpo los significados de la música misma, cómo se puede, decía, creo que era Pentinsky, bueno, no puedo hablar ruso, pero sí era algo así el apellido, no recuerdo muy bien, que era como una manera subjetiva de la propiocepción, o sea, estaba muy en el subconsciente, entonces era como la forma preconcebida del mismo ser humano, sin embargo, que el ser humano sentía esa necesidad de expresión y no todos podemos expresarnos verbalmente, no todos podemos expresarnos de manera escrita, entonces el bailarín se expresa de manera corporal. Esa motricidad que se desarrolla de niño, cómo lograr que ya de adulto uno pueda interpretar, ¿no? Con el cuerpo. Claro. Todas estas, es un lenguaje completo. Claro. ¿Clarisa? Y no, claro, y digamos que estos conversatorios son pensados con ese sentido, ¿verdad? Que si nosotros como artistas del arte, del movimiento, siempre tenemos que estar trabajando con la musicalidad o no, porque es válido. Y digamos, cuando se hizo este conversatorio con Marcela, porque yo he trabajado con ella, hemos recibido talleres y es bastante interesante cómo, digamos, es una escucha colectiva cuando se hacen este tipo de talleres. ¿Por qué? Porque en primer lugar estamos atentos o el músico está atento a la propuesta que el bailarín hace. Digamos, hay un ejercicio que lo único que tenemos que hacer es caminar y la misma percusión o el instrumento que utiliza el bailarín va como marcando estos tiempos. Entonces, ahí es donde uno también va desarrollando el oído, ¿verdad? Y hay una infinidad de actividades lúdicas que uno puede hacer con los estudiantes. Por ejemplo, hay una actividad rítmica bastante interesante cuando uno dice, bueno, vamos a trabajar solamente las articulaciones. Y al tiempo de la pauta, vamos a quedar, digamos, con este ritmo estacato. Cada vez que escuchemos la pauta, hacemos un movimiento estacato. Entonces es bastante interesante porque... Ajá. Ya, bueno. Parece que ahora sí ya está la maestra. ¿La escuchamos, maestra Marcela?
Sí, porque no quiero salirme de la temática. Hola. No, que se mantenga, sí, que se sostenga. Genial. Sí, entonces, Mar, sí, bueno, eso que yo voy atrapando, ¿verdad? ¿Por qué parte van? Sí, de repente, eso, bueno, hasta esto, o sea, ahorita estamos improvisando, sí, que es parte de lo que se hace en el Dalcross también. En Dalcross aprendemos a improvisar con todo lo que va surgiendo, igual en danza, lo hemos hecho miles de veces, crear algo acerca de la improvisación. De repente, ¿verdad? Soltar bueno, se cayó, sí, no, ya, vamos a sobrevivir, todo va a estar bien. la Y cosa es no salirse del tema. sí, la cosa es no perder el hilo. Pero sí, entonces, eso, la importancia, ¿verdad? De repente, en esta época, podemos trabajar, ¿verdad? Con la música, cuando educamos niños, cuando educamos jóvenes, adultos, cuando queremos educarles el oído y el muy claro, trabajamos con una música súper estructurada, pulso, con un percusionista marcándonos a nosotros, ¿verdad? Con la maestra Nandu estaba marcándonos el pulso con una caja, ¿verdad? Un cajón. Entonces, ir o con unas claves, van marcándonos el pulso, van marcándonos el acento, que eso lo hacemos en danza. Por ejemplo, los nadadores, ellos trabajan el pulso en maniguetas de las piscinas y van marcando ese pulso, ese acento para ir comprendiendo la frase, para ir comprendiendo la técnica, para ir comprendiendo, ¿verdad? Cada una de las cosas. Debemos manifestar. Otra vez, sí. Otra vez, bueno, sí, yo no sé, porque yo también me perdí un rato, Sí. se me fue la señal, parece que hoy no es buen día. Hoy es día de la Tierra y la Tierra quiere descansar un poco de la tecnología. Ahí está la maestra. Sí, de repente me trajeron un batido. Sí, entonces, pues nada, principalmente esto, aprender a disfrutar de todo lo que se ve. Sí, sí, sí. Bueno, hemos tenido de verdad diferentes experiencias en todo nuestro proceso. Sí, con Clary son cuántos años, Clary, ya yo perdí la cuenta, son muchos años de hacer danza, de hacer música, de hacer miles de cosas. Hemos hecho proyectos a nivel salud, con danza, con música. Sí. Hemos buscado, ¿verdad?, sanar muchas personas con diferentes afectaciones, con problemas respiratorios, con problemas neumológicos, ahora tan de moda, ¿verdad?, con esta cuestión del COVID que afecta tanto los pulmones y la respiración. Hemos trabajado, ¿verdad?, en intervenciones bastante serias y comprometidas en hospitales aquí en Costa Rica. Ella ha sido becaria del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, entonces hemos, ¿verdad?, que es una instancia a nivel gubernamental muy importante, entonces hemos desarrollado diferentes proyectos desde la psicología y con danza y música, ¿verdad? Entonces tenemos una creación, ¿verdad?, acompañamiento desde la música, puede ser con guitarra y percusión, y trabajamos exploración de movimiento, ¿verdad? Puede ser algo libre o puede ser algo ya estructurado, ¿verdad? Entonces, crear espacios. Solo para enriquecer lo que está comentando Marcela, a través del Ministerio de Cultura y Juventud, ahí en Costa Rica, pues pensamos un proyecto con un amigo, él es músico también, y se llamaba A través de los estímulos sonoros me descubro. La idea también era trabajar con estos niños del hospital escuela, el hospital de niños con asma. Entonces nos aceptaron el proyecto, la beca, y de hecho, como yo me vine para Honduras, entonces le pedí el favor a Marcela que continuara, ¿verdad?, con este pequeño proyecto que fue muy aceptado, porque los niños que están en las salas, pues prácticamente no tienen mayor ocupación mental. Y bueno, qué más que llevarles el movimiento, ¿verdad? Y la música, y fue muy bonito la propuesta.
creo que yo fui un día a ver el proyecto, estando aquí en Honduras, yo viajé a Costa Rica y vi cómo estaban trabajando el proyecto y yo creo que también ese proyecto abrió a otros espacios para que otros bailarines buscaran el hospital para que pudieran trabajar la música y la danza en los hospitales, que es muy importante, es muy necesario. No sé si Marce está... Ya la tenemos, ¿sí? Sí, aquí estoy. Sí, entonces con este proyecto fue súper bonito, fue un proyecto que desarrollamos de marzo a noviembre. Sí. Y eran sesiones cada 15 días, entonces exploramos, ¿verdad? Unas veces trabajamos con pintura, por ejemplo, una clase trabajamos pintura y poníamos a los bailarines, ¿verdad? Los participantes, que en ese momento eran bailarines, ¿verdad? Nuestros bailarines de la clase, sí, los poníamos a pintar, ¿verdad? En un gran papel, entonces todo el movimiento que se iba generando en el aula, ellos lo iban pintando con pies en un papel. Cada niño se presentaba con su mamá, o casi siempre las mamás, en la clase no tuvimos papás, solo mamás, entonces las mamás con los niños o las niñas, y cada familia tenía un color, entonces usted sabía cuál era el recorrido de esa familia, porque tenía un color. Entonces, el ritmo, analizamos el espacio, ¿verdad? El cómo se iba relacionando la gente, ¿verdad? En el aula, cómo, ¿verdad? Cómo de repente a veces me enfrento a otra familia, digamos, a otra mamá, a otro niño, que no tenemos esa conciencia corporal de poder, ¿verdad? Desplazarnos en el espacio, que para un bailarín eso es, ¿verdad? Nuestro día a día, gente que no está acostumbrada, ¿verdad? A hacer movimientos en el espacio, eso es todo un tema. Solo para enriquecer lo que está compartiendo Marcela, ¿verdad? Que cuando uno se dedica a la danza, es lo primero que aprende, esa conciencia corporal y esa conciencia espacial, ¿verdad? Y el sentido de esa propiocepción que está muy interno y que se desarrolla. Obviamente, aún así, adultos desconocemos ese sentido y no sabemos cómo trabajarlo. Sin embargo, todos los que nos dedicamos al arte del movimiento sabemos en qué consiste esa conciencia espacial. Y digamos que las propuestas que se hacían a través de este pequeño proyecto, ya que Marcela lo estaba como mencionando, era eso, ¿verdad? En primer lugar. Bueno, uno, que eran niños con asma y que el movimiento no podía ser tan acelerado, ¿verdad? Sino que era un trabajo más que todo de exploración. Y llevar la música, con solo el hecho de tener un instrumento percutivo, a ellos les motivaba y les emocionaba, ¿verdad? Ya sea no sé cómo es que le llaman, que son unos huevitos que hacen sonido, las Como mismas maracas. maracas. Sí. Huevitos. Ajá, huevito, ¿verdad? Sí. Las mismas maracas, el mismo cajón, eso es muy motivador y entonces ellos escuchan el sonido y se mueven. Y bueno, los niños, ¿verdad? Que son un alma muy noble, entonces ellos son felices con algo que uno les lleve. Y el proyecto pues prácticamente era pues compartir eso, que ellos tuvieran ese momento, ese espacio de conciencia, de un acercamiento a la danza y a la música. Sí, es súper interesante porque, por ejemplo, bueno, ya saliéndonos un poco, bueno, tal vez no saliéndonos, sino utilizando la danza y la música desde otra perspectiva, el sonido y el movimiento son herramientas, ¿verdad?, que se utilizan cuando a veces las personas no pueden expresar con palabras algo que les ocurre. Entonces, con esta población también, o sea, generábamos diferentes cosas, en algunas clases llevamos eso, percusión menor, que son huevos claves, el blockwood, todos instrumentos, ¿verdad?, chiquititos que la gente puede manejar y que se puede llevar en un bolso, ¿verdad?, y lo reparte en la clase, o hasta lápices, conseguirse una caja de lápices, ¿verdad?, en rítmica lo hacemos, entonces vamos contando el pulso y vamos marcando la frase con un par de lápices, ya hacemos
un espectro sonoro, ¿verdad? Un paisaje sonoro. Y sobre eso entonces empezamos a crear movimiento. Muchas clases, digamos ya a nivel universitario, trabajaba con los estudiantes de rítmica. Entonces, ¿verdad? Que eran estudiantes de primer año de la carrera de enseñanza de la música. Entonces ellos trabajaban, creábamos, digamos, diferentes lenguajes de música, ¿verdad? E incorporábamos, digamos, rhythmical cross como herramienta para que ellos empezaran a moverse en el espacio. Entonces, la frase, el pulso, ¿verdad? Pero como yo venía de danza, entonces, claro, yo les enseñaba, ¿verdad? Algunas cosas básicas de movimiento, de desplazamiento, técnica release, el trabajo de inglés, ¿verdad? En swing y estas cosas, ¿verdad? Desplazamientos en el espacio, entrar, salir del suelo y esto, ¿verdad? Entonces, como cosas básicas, porque era clase de una hora y media, no sé, milagros, porque era nada más ese tiempo. Parece que volvió a tener fallas de conexión. Maestra, la escuchamos, maestra. Sí, y entonces lo que estábamos hablando es crear esos paisajes sonoros. Entonces, nosotros bailarines, ¿verdad? Casi siempre andamos un bolso, bueno, ahorita ya no tenemos que andar el bolso con el montón de discos, ¿verdad? Que antes usábamos CDs, ¿verdad? Y llevábamos para la clase tal, ¿verdad? Me acuerdo una clase, Clary fue maestra de mis hijos, ¿verdad? Que ya ahorita cumplen 18 años. Clary le daba clases a Ignacio y era la de los conejos. Cerquita, cerquita, cerquita. Esa famosa en la casa. Muy lejos, muy lejos. Ajá, cerquita, cerquita, cerquita. Muy lejos, muy lejos. Entonces, estas canciones con historias para los chiquitos son geniales, ¿verdad? Porque usted de repente, ellos ya saben que cerquita, que lejos, y el espacio y esto. En mi caso solo eso se escuchaba. Todos la cantaban. Entonces, eso, ¿verdad? Y entonces andaba uno jalando los CDs, que creo que Clary me regaló uno con esa música, fantástico, y creo que se me rayó de tanto que lo usé. Sí, era muy bueno. Sí, a mí también. Entonces, ahorita ya, sí, ya ahorita utiliza uno iPod o usted se conecta en YouTube, entonces es diferente. Bueno, tenemos la desventaja de que si se cae internet se nos cayó la clase, pero eso no nos puede pasar. Pero sí, usábamos, ¿verdad? En el bolso, el Barney bolso que usamos los bailarines, ¿verdad? Andábamos claves, andábamos CDs, andábamos de todo. 500 mallas extras, etcétera. Entonces, sí, es demasiado bueno. Y entonces, sí, los discos, ¿verdad? Que usábamos los CDs, ahorita no, ahorita usamos, ¿verdad? Un iPod, utilizamos otras cosas ya más avanzadas tecnológicamente. Pero bueno, esos, ya digamos desde la enseñanza, ya uno se pasa al lado de enseñar. Y estoy tratando de no perder el hilo porque con estos cortes, ¿verdad? Tenía pensado una cosa y sí, claro, entonces, bueno, sí. ¿en cuál parte hoy? Entonces sí, o sea, la cuestión esta de la memoria, bueno, uno quiere que, digamos, los estudiantes recuerden una coreografía, ¿verdad? Entonces usted utiliza una música específica, que eso me parece curiosísimo también del trabajo de la música con el movimiento. Entonces, usted utiliza una música sencilla, puede ser con texto, entonces ya el texto, el bailarín sabe que aquí entra, que aquí sale, que aquí salta, que aquí gira, que aquí atrapa, lo que sea. Y después de repente en el trabajo coreográfico, y que esto yo la verdad no sé, o sea, no lo he podido hacer todavía, les soy sincera, no he podido hacerlo, pero de repente cambian la música, o sea, ya tienen toda la coreografía, todo el movimiento y dicen, bueno, ya se sabe el músico, ya el bailarín se sabe la música con el texto, y, bueno, vamos a poner esta otra música. Y yo digo, oh, por Dios. Y creo que nosotros nos lo hicieron en algunos montajes, o sea, que uno está en el montaje coreográfico Bastante. y usted ya sabe la música, se sabe todo y de repente, ¡zas! Esa no es la música. ¡Ay, por Dios! Sí, eso a nivel cognitivo genera un caos. Pero bueno, uno recuerda, ¿verdad? El texto y las entradas y aquello, ya uno se sabe la coreografía, ¿verdad? Como técnicas para memorizar, porque nosotros no tenemos partituras, ¿verdad? Entonces, digamos, si tuvimos el Renacimiento por ahí, finales del Renacimiento y el Barroco, nosotros documentamos. Marce.
Ay, bueno, Parece ya que se eso fue va la a- señal. Pero ya vamos a ir como cerrando, ¿verdad? Sí, ya falta Sí, poco. Ujú. Ya está ella sí, en la, entonces, creo que la sí, Marce, ahí ya otra vez. última parte. Sí, entonces, esta cuestión, digamos, de aprender, memorizar, por ejemplo, nosotros memorizamos grandes coreografías, 10 minutos de movimiento, que es muchísimo. Para un músico es sencillo, usted pone sus partituras y usted va leyendo la página, va pasando la página, ¿verdad? Y ya usted va leyendo. Algunos instrumentistas memorizan todo, ¿verdad? Entonces, lo que les quería contar es eso. Nosotros en algún momento histórico y contándoles la historia de que en la clase, ¿verdad? En ese proyecto que hicimos, pintábamos en el piso lo que hacíamos con los pies. En el periodo barroco existía una partitura, ¿verdad? En el suelo y digamos, las danzas de la corte fueron documentadas. Cada paso uno podía, este, se podía percibir, digamos, usted podía leer cada paso y cada diseño en el espacio, ¿verdad? Con los pasitos, el paso no sé qué, y usted hacía el otro paso, y los saludos y las reverencias. Eh, Uno de mis proyectos de graduación fue danzas barrocas, entonces fue aquella cosa que, bueno, trabajamos con la maestra Norma, fue hermoso, ella estaba en Costa Rica también, ella se encargó de toda la parte del vestuario porque ella tiene una especialidad en vestuario antiguo. Entonces ella me hizo todo el vestuario, era una cosa así increíble, o sea, me hizo un vestido por debajo, que era como, digamos, como lo que llevan en folclore, y luego el vestido encima, ¿verdad? Que era aquella cosa pesada y el corsé y todo eso. Ella estuvo ahí, ¿verdad? Y fuimos como en diferentes etapas. Luego los zapatos, que había que buscar unos zapatos específicos, y me acuerdo que y tenía que usar peluca, entonces tenía que usar aquel maquillaje blanco terrible, ¿verdad? Que parecía un ratón de panadería, sí, cosa. Sí, era salirse de la técnica contemporánea, era salirse de la técnica del ballet y aquella rigurosidad que se le inflamaban uno las piernas terrible y los brazos de aquella cosa tan pesada y que uno no estaba entrenado para eso, pero bueno, fue digamos, lo que el tutor en ese momento aprobó y de acuerdo a las necesidades que había en la universidad, pues ese fue el trabajo. Y entonces investigamos, ¿verdad? Yo trabajaba también muchos años, entonces el sustento era histórico, muy bueno. Y fuimos trabajando, ¿verdad? La cuestión del vestuario, del maquillaje. Sí, entonces ahí, digamos, en ese montaje, bueno, que fue un montaje como de año y medio que estuvimos trabajando con un amigo que entonces montamos unos cuartetos de danzas barrocas y fuimos tratando de sacar. muy interesante, Marce. Sí, fuimos Vamos, tratando de sacar. vamos a ir buscando cerrar para ver si hay alguna pregunta del público. Entonces, no sé si nos escucha. Parece que se le está entrecortando otra vez. Hay una pregunta, Clary, no sé si la leo yo o la leo usted. Bueno, está ¿Vale? bien, está bien. Léala, Bueno, está bien. Asdrúbal Chávez dice, es muy interesante este tema, es muy importante para un cuerpo sentir el movimiento porque el movimiento es vida y ese movimiento crea en el cuerpo del bailarín un sentir y el bailarín expresa con su cuerpo y con un ritmo interno y externo ese sentir y puede ser para uno o para un público grande. Es un comentario de uno de los estudiantes que tenemos en Facebook. La maestra Norma, Regina Zambrana. Muchas gracias, Marcela. Lindos recuerdos. Un gran placer haberla escuchado. Bien, lástima que hemos tenido muy mala conexión, pero así, entrecortado, para mí ha sido un aprendizaje increíble. Tenía como conocimientos vagos de todos estos teóricos que ella mencionó y ver cómo en esta teoría de Dalcroze se cumplen esos tres principios, ¿verdad? Evolutivos del proceso de autoconciencia del bailarín, refiriéndonos a lo rítmico, a la música y al cuerpo. Ahí está la maestra ya.
maestra. Sí, 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 entonces estábamos hablando de verdad, es Se le volvió a cortar. Sí. Siempre. Sí, me voy a cortar. Sí. Ahí estamos otra vez, la escuchamos, maestra. Sí, se volvió a quedar. Bueno, ya veo cómo los estudiantes... Sí. Ahí Sí, está. Maestra. estábamos con el vestuario, la maestra Norma, sí, que eso fue espectacular y que para la obra final, ya después de año y medio de ensayos todos los días, sí era, todos los días ensayábamos a mediodía, los famosos ensayos, ¿verdad? Entonces llegó el día de la prueba del vestuario y ya con peluca, y un día antes, porque el vestuario era súper complicado. Vestido. Sí, porque ella era la única que podía hacérmelo, ella era especialista en esto, entonces bueno, ya estuvo como 2-3 días antes el vestido, sí me hizo la parte de abajo y con eso ensayé, ¿verdad? Mucho. Sí, quedó más resbalón en el general, volante terrible. Maestra. ¿Me escuchan? Maestra. Ahora sí, maestra. Sí, entonces tuvimos un clavecín, ¿verdad? Que es un instrumento de la época. Oh, se fue ahora del todo. Se fue. Bueno, sí estaba hablando de los instrumentos de la época. Me imagino que ya es para entrar en la última parte de lo que estábamos hablando de esos 3 principios de Dalcroze, que es como la práctica musical, ¿verdad? La práctica vocal, la práctica instrumental, requieren del dominio, de las destrezas motrices, es coordinar y también disociar, no solo es coordinación, sino disociar cómo tenemos tantos movimientos corporales, ¿verdad? Y que son inherentes a la música misma, cómo el cuerpo se va moviendo. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos ese proyecto de FICUA en 2015 y luego Juduca en 2016, cómo era nuestra guerra, ¿verdad? Con los músicos, porque nosotros queríamos que ellos nos siguieran y ellos querían que nosotros los siguiéramos. Entonces, esa coordinación que debe existir entre la música, el músico y el bailarín, en el caso de la danza, es realmente importante y Dalcroze lo explica bastante bien. Ya me imagino que la maestra en ese punto iba a comenzar a hablar de ese proyectito que tenía ella, de esa relación, ¿verdad? De la música con el contexto en este caso que ella estaba desarrollando, que era un contexto barroco. Lastimosamente se nos fue y no nos terminó de contar. De hecho, cuando uno va a audición, como uno está acostumbrado a escuchar la música y a moverse con la música, cuando uno va a audición es lo contrario. O sea, uno como bailarín, ¿qué es lo que propone? ¿Qué es lo que propone para que el músico pueda empezar a improvisar? Ajá. Que son herramientas también de improvisación y que es válido, ¿verdad? Que es válido, o sea, es válido en este contexto, es válido que usted use una cuenta o no. Puede que use una música o no. O sea, es lo bonito de la danza contemporánea. Exacto, ya lo hablaba la maestra, que esa es la cualidad de la danza contemporánea, de hecho. Ese punto de improvisación que se puede generar, yo creo que es lo más importante. Maestra, ya la tenemos. Ahí está, maestra. Vamos a ir buscando cerrar, Marce. Ok. Demasiado maravillada de poder compartir con ustedes. No sé si habré tocado todos los puntos. Muchas veces. Sí, esperemos en otro momento.
los audios, un audio completo, pero no fue. Sí, entonces. ¿La escuchamos, maestra? Bueno, definitivamente la vamos a tener que traer de manera presencial cuando todo esto termine. A ver hoy cómo hacemos con el taller de rítmica. Bueno, ojalá tengamos, no tengamos tantos inconvenientes, y si no, pues vamos a improvisar como se hace en danza contemporánea. Maestra, no, parece que se volvió a quedar. Bueno, no sé si tenemos preguntas otras en preguntas. Facebook, pero parece que no. Bueno, sí ha estado un poco difícil hoy la conexión en todos los aspectos. Sí. Como le decía yo hace rato, creo que la Tierra ya está llorando, ¿verdad? Con tanta tecnología. Y hoy Día de la Tierra. Sí. Ya, por favor. Pero nosotros estamos tratando, de hecho, este es el lema, ¿verdad? De esta semana. Ver, es cierto que la tecnología nos está uniendo, pero también liberar un poco el cuerpo, ¿verdad? De tanto estar frente a la pantalla. Y creo que esa búsqueda del movimiento que nosotros tenemos como bailarines es muy importante, hacer esa relación de esa motricidad con la música. Maestra, ¿la escuchamos? Maestra Marcela. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, sí, no, entonces ya como para ir terminando, bueno, la importancia, ¿verdad? Que ahorita tenemos, bueno, en este tiempo tenemos muchas herramientas también para Se nos volvió a ir. Sí, entonces, bueno, cada quien, ¿verdad? Siempre en el movimiento hay música, eso tenerlo siempre presente, siempre tenemos un pulso, tenemos una frase, tenemos acentos, ¿verdad? Nosotros decidimos si queremos o Bueno. Bueno, creo que vamos a ir concluyendo, Clary. Sí, yo creo que sí, porque ya se nos hace complicado escucharle a Marcela. Y bueno, agradecer a todos los que se han quedado en pantalla. Ha sido un tema bastante importante, lastimosamente ha sido así entrecortado, porque ella es la especialista, ¿verdad? Ella es músico. Entonces, por eso es que era muy importante que escucharla y compartir, ¿verdad? Desde su expertise. Muchas gracias a todos. Gracias por quedarse. Bueno, solo invitarles para el taller de la tarde. A la 1 de la tarde iniciamos, si pudieran estar un poquito antes, porque sé que la demanda es bastante. Entonces, tratar de estar antes para que puedan lograr llegar a los 100 y que no lo saque la pantalla. Bueno, gracias Carmen, gracias Daniel. Ahora le escribo a Marcela de que bueno, ya concluimos, porque sí se le hizo difícil. Sí, la verdad es que el tema era muy importante. Espero que a pesar de los inconvenientes de conexión hayan comprendido que esto de la música es un sonido, es parte del movimiento, es parte de nuestro cuerpo, y pues nosotros como bailarines solo nos resta exteriorizarlo y otorgar esa perspectiva visual de la música. Nosotros le damos vida a la música, además de escucharla, la pueden disfrutar a través de un bailarín, eso sería fabuloso, y que pues al final de cuentas todas estas nos dejan un aprendizaje completo, y también
pues practicarlo ayuda al aprendizaje de las competencias básicas, ¿verdad?, de los seres humanos. Solamente de mi parte, gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, hasta luego.